¿Sabías que hay un pecado que según la Biblia Dios no perdonará jamás? Tal vez pienses, pero ¿acaso no es Dios amor y perdón infinito? Sin embargo, Jesús mismo lo dijo, hay un pecado imperdonable y lo comete más gente de la que imaginas. ¿Podrías ser tú uno de ellos sin saberlo? Quédate conmigo hasta el final, porque hoy vamos a revelar qué significa realmente este misterio bíblico que ha desconcertado a creyentes por siglos. En algún momento, todos nos hemos preguntado, ¿Dios puede perdonarlo todo? La respuesta inmediata sería, sí, por supuesto, porque Dios es amor. Pero entonces, ¿por qué Jesús habla de un pecado que jamás será perdonado? ¿Qué lo hace tan especial, tan grave, que incluso el amor y la misericordia infinitos de Dios parecen no alcanzarlo? En Mateo 12, 31 a 32, Jesús dice algo que no podemos ignorar. Todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y añade, al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Estas palabras son claras y escalofriantes. Un pecado tan grave que ni siquiera en la eternidad tiene solución. Ahora te pregunto, ¿qué piensas que podría ser tan terrible como para estar más allá del perdón de Dios? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero saber tu opinión antes de continuar. Pero no te preocupes, porque no estás solo en esta duda. Por siglos, teólogos, estudiosos y creyentes comunes se han preguntado lo mismo. ¿Es este un pecado que podemos cometer sin darnos cuenta? ¿O es algo mucho más deliberado? Hoy vamos a desentrañar este misterio paso a paso, pero necesitas quedarte hasta el final, porque lo que vas a descubrir podría cambiar tu forma de entender la relación con Dios. Piensa en esto. Desde el principio, la Biblia enseña que Dios está dispuesto a perdonarlo todo. Adán y Eva desobedecieron directamente a Dios, pero Él les dio una oportunidad de redención. David cometió adulterio y asesinato, pero fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Incluso Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, recibió el perdón y fue restaurado. Entonces, ¿qué hace diferente a este pecado? ¿Por qué no tiene perdón? ¿Es algo que sucede de manera accidental o consciente? La respuesta es mucho más profunda de lo que parece. Y aquí está lo que lo hace tan intrigante. Jesús no habla de este pecado en un vacío. Sus palabras tienen un contexto. Las pronuncia frente a los fariseos, los líderes religiosos de su tiempo, después de que ellos lo acusaran de algo sorprendente y escalofriante. ¿Qué fue exactamente lo que dijeron? Y más importante aún, ¿qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Antes de responder, quiero que pienses en algo. ¿Podría alguien cometer este pecado hoy sin darse cuenta? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque lo que viene a continuación podría cambiar lo que crees sobre el perdón de Dios. Y si te gusta nuestro contenido, dale like, comparte y suscríbete a nuestro canal. Continuemos. Para entender qué significa el pecado imperdonable, necesitamos viajar al momento exacto en que Jesús pronuncia estas palabras. Estamos en medio de uno de los enfrentamientos más intensos entre Jesús y los líderes religiosos, los fariseos. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué palabras desataron una advertencia tan aterradora? El contexto lo encontramos en Mateo 12. Jesús acababa de sanar a un hombre poseído por un demonio, alguien que no podía hablar ni ver. La multitud asombrada empezó a murmurar, ¿será este el hijo de David? Este título no era cualquier cosa. Llamar a alguien el hijo de David era reconocerlo como el Mesías prometido. Imagina la conmoción, las profecías cumplidas frente a sus ojos. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar lo que veían.
Los fariseos, en lugar de reconocer el milagro como una obra de Dios, hicieron algo impensable. Dijeron: «Este no expulsa a los demonios, sino por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios». ¿Te das cuenta de lo que acaba de pasar aquí? Los fariseos no solo negaron que Jesús fuera el Mesías, sino que atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Satanás. Este momento marca un punto de quiebre. Jesús responde con palabras firmes que dejaron a todos sin aliento. Todo pecado y blasfemia será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. ¿Pero por qué esta acusación era tan grave? Pensemos en esto. Los fariseos no eran personas ignorantes, eran los líderes religiosos, los estudiosos de la ley, conocían las Escrituras mejor que nadie. Si alguien debía reconocer el poder de Dios, eran ellos. Sin embargo, su corazón estaba tan endurecido, su orgullo tan grande, que eligieron deliberadamente rechazar lo que era evidente. Y aquí es donde se pone interesante. Jesús no dice que los fariseos cometieron el pecado imperdonable en ese momento. Más bien, les advierte. Su actitud de rechazo, su dureza de corazón, los estaba llevando por un camino peligroso. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Es posible que nosotros hoy estemos en peligro de cometer el mismo error? Podríamos estar rechazando la obra del Espíritu Santo sin darnos cuenta. Déjame saber en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que Dios te estaba guiando, pero lo ignoraste o rechazaste? Tu historia podría ayudar a otros. En este punto, tal vez te estés preguntando, ¿qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Es algo que digo? ¿Algo que hago? ¿Algo que pienso? No te preocupes porque vamos a desentrañar cada una de estas preguntas en los próximos minutos. Lo importante ahora es recordar esto. El pecado imperdonable no es un accidente, sino una decisión consciente. Pero, ¿qué tan lejos llega esa decisión? ¿Y cómo podemos asegurarnos de no estar en ese camino? Sigue viendo, porque las respuestas están por venir. Si este tema te está haciendo reflexionar, aprovecha este momento para darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que creas que necesita escucharlo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más contenidos como este. Esto no termina aquí. Apenas estamos comenzando a desenmarañar el misterio del pecado imperdonable. Ahora que entendemos el contexto bíblico, llega la pregunta más importante. ¿Qué significa exactamente blasfemar contra el Espíritu Santo? Durante siglos, esta pregunta ha desconcertado a teólogos, y las respuestas, aunque fascinantes, son tan profundas como inquietantes. Algunos han dicho que es una palabra maldicha contra Dios, otros que es negar a Cristo en público. Pero realmente es tan simple. Vamos a explorar 3 interpretaciones principales que nos ayudarán a profundizar en este misterio. Primera interpretación: una blasfemia verbal. Una de las interpretaciones más comunes es que se trata de un acto verbal, una blasfemia directa contra el Espíritu Santo. Esto podría ser insultar, maldecir o hablar en contra de su obra. Pero, ¿es este el verdadero significado? Si fuera así, no sería fácil arrepentirse después de un momento de ira o ignorancia. El perdón de Dios abarca incluso a quienes lo han rechazado temporalmente. Esto nos lleva a descartar la idea de que un error momentáneo o una palabra dicha en un mal día sea suficiente para cerrar las puertas del perdón. Hay algo más profundo aquí. Segunda interpretación: rechazo consciente y deliberado. Muchos teólogos coinciden en que el pecado imperdonable no es un evento aislado, sino una actitud continua y consciente de rechazo hacia Dios. Imagina esto.
Una persona que sabe que Dios está obrando en su vida, que experimenta su poder y su amor, pero decide ignorarlo, o peor, atribuir esa obra a algo maligno. Este rechazo no es un error común. Es una postura deliberada y persistente, como la de los fariseos que, aun viendo los milagros de Jesús, eligieron llamarlos obra de Satanás. Pero, ¿puede alguien llegar a este punto sin darse cuenta? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Tercera interpretación: negar la gracia de Dios hasta el final. Finalmente, hay quienes creen que el pecado contra el Espíritu Santo ocurre cuando una persona, hasta el último momento de su vida, niega el llamado de Dios. Es decir, cuando rechaza su gracia, su amor y su perdón, cerrándose completamente a la salvación. Esta interpretación es aterradora porque pone la responsabilidad en nuestras manos. Mientras haya arrepentimiento, mientras busques a Dios, no hay pecado que Él no pueda perdonar. Pero si eliges resistir hasta el final, ¿qué más puede hacer Dios por ti? Entonces, aquí está la cuestión. ¿Qué tan cerca estás de cometer este pecado? ¿Es posible que estés ignorando señales del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cuántas veces has sentido un llamado a cambiar y lo has pospuesto? Escríbelo en los comentarios. Reflexionar sobre estas preguntas puede ser el primer paso para evitar este camino peligroso. Ahora, esto es lo que realmente impacta. El pecado contra el Espíritu Santo no es algo que Dios no quiera perdonar, sino algo que nosotros elegimos no permitirle perdonar. Es el acto de cerrarnos tan profundamente que dejamos a Dios fuera de nuestras vidas. Pero aquí está la esperanza. Mientras estés dispuesto a arrepentirte, mientras estés buscando a Dios, no tienes nada que temer. Y si este tema te está haciendo pensar, si crees que alguien más necesita escuchar esto, dale me gusta a este video, compártelo y suscríbete al canal. Es la mejor forma de ayudarnos a continuar compartiendo estos temas tan importantes. Ahora que entendemos el contexto y las interpretaciones del pecado imperdonable, llega una pregunta crucial. ¿Cómo podemos asegurarnos de no caer en este pecado? ¿Hay señales de advertencia que podamos reconocer? La respuesta podría sorprenderte. Primera, la conexión con Dios es clave. Primero, debemos recordar que el pecado imperdonable no ocurre por accidente. No es algo que puedas cometer de manera inconsciente. Es un rechazo deliberado a la obra del Espíritu Santo. Pero aquí está el problema. Ese rechazo no ocurre de un día para otro. Es un proceso. Comienza con pequeñas decisiones de ignorar a Dios, de alejarte lentamente de su voz. La mejor forma de evitar este peligro es mantener tu corazón abierto a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que oraste sinceramente? ¿Cuándo permitiste que Dios guiara tus decisiones? Piénsalo por un momento. Tal vez ahora mismo el Espíritu Santo está intentando hablarte, pero ¿estás escuchando? 2. Reconoce las pequeñas señales de advertencia. El peligro de este pecado está en que muchas veces comienza con cosas pequeñas. Ignorar un llamado de Dios, justificar una conducta errada o atribuir lo bueno que sucede en tu vida a tus propios méritos en lugar de a Dios. Piensa en esta pregunta. ¿Alguna vez sentiste que Dios te estaba mostrando algo y lo ignoraste? Quizás era un llamado a cambiar de rumbo, a dejar un mal hábito o a perdonar a alguien. Esos momentos pueden parecer insignificantes, pero cuando los ignoramos una y otra vez, podemos estar cerrándonos poco a poco al Espíritu Santo. Tercera, humildad y arrepentimiento constante. Si hay algo que debes recordar es esto: el pecado imperdonable no se comete mientras haya arrepentimiento.
La humildad es la llave que abre el corazón a Dios. El problema surge cuando nos endurecemos al punto de no querer arrepentirnos. Cuando nos decimos a nosotros mismos, no necesito a Dios. Entonces, ¿cómo evitar este pecado? Mantén tu corazón blando hacia Dios. Reconoce tus errores y nunca creas que ya no necesitas su guía. El simple hecho de querer acercarte a Él es una señal de que estás en el camino correcto. Pero, ¿qué sucede si alguien cerca de ti parece estar en este proceso de endurecimiento? ¿Qué puedes hacer para ayudarlo? Cuarta, ayuda a otros a evitar este camino. Muchas veces, el pecado imperdonable no comienza en soledad. El rechazo al Espíritu Santo puede estar alimentado por las influencias a nuestro alrededor. Amigos, cultura o incluso líderes que nos alejan de la verdad. Por eso, es vital que ayudemos a otros a reconocer la obra de Dios en sus vidas. Te pregunto, ¿hay alguien en tu vida que parece estar alejándose de Dios? Tal vez un amigo, un familiar o incluso tú mismo. Comparte este video con ellos, invítalos a reflexionar y hablar contigo sobre sus dudas. Nunca subestimes el poder de una conversación guiada por el Espíritu Santo. Ahora, aquí viene lo más importante. ¿Cómo saber si alguien está en peligro de cometer este pecado? Hay una señal clave: el endurecimiento del corazón. Esa actitud que se niega a escuchar, a cambiar o a reconocer la verdad de Dios. Pero recuerda, mientras haya disposición a arrepentirse, todavía hay esperanza. Reflexiona por un momento. ¿Hay algo en tu vida que estés resistiendo a entregar a Dios? ¿Hay algo que te está alejando de su voluntad? Compártelo en los comentarios, porque a veces hablarlo es el primer paso para resolverlo. Si este video te ha hecho reflexionar, dale me gusta, compártelo con alguien que pueda necesitar escuchar esto y suscríbete al canal. Ayúdanos a llevar este mensaje a más personas, porque aunque el pecado imperdonable es real, también lo es la gracia y el amor de Dios para quienes buscan su perdón. Hemos llegado al final de este recorrido, pero no al final del misterio. Ahora que conocemos el contexto, las interpretaciones y las formas de evitar el pecado imperdonable, es momento de reflexionar. ¿Qué significa todo esto para ti, aquí y ahora? El pecado imperdonable no es solo una advertencia teológica. Es un recordatorio urgente de que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. Jesús no pronunció estas palabras para condenarnos, sino para alertarnos. Cada día, nuestras elecciones nos acercan más a Dios o nos alejan de Él. La pregunta es, ¿qué dirección estás tomando? Tal vez pienses, estoy bien, no tengo de qué preocuparme. Pero recuerda, los fariseos también creían que estaban en lo correcto. Conocían las Escrituras, cumplían la ley, pero dejaron que su orgullo los cegara. ¿Podría pasarnos lo mismo sin darnos cuenta? Ahora escucha esto. Mientras tengas un corazón dispuesto a buscar a Dios, mientras estés dispuesto a arrepentirte, no estás en el camino del pecado imperdonable. El mismo Jesús, que advirtió a los fariseos, también prometió: al que viene a mí, no lo echo fuera. El amor de Dios no tiene límites, pero requiere que tú lo aceptes. Si sientes que algo te ha estado alejando de Él, este es el momento perfecto para volver, porque la única puerta que se cierra para siempre es aquella que ahora es tu turno. Este video no es solo para reflexionar, es una invitación. ¿Hay algo en tu vida que sientas que Dios está llamándote a cambiar? ¿Alguna área en la que te has resistido a escuchar su voz? Escribe tu respuesta en los comentarios. ¿Por qué? Porque a veces dar el primer paso es tan simple como reconocerlo y compartirlo con otros. Y si no sabes por dónde empezar, simplemente di: Dios, aquí estoy, ayúdame. Estas palabras
dichas con sinceridad, pueden ser el comienzo de una transformación profunda. Y ahora piensa en esto. ¿Hay alguien en tu vida que podría estar cerrando su corazón al Espíritu Santo? Tal vez no lo veas claramente, pero tus palabras, tus acciones pueden ser una luz para ellos. Comparte este video con ellos, ora por ellos y sé ese puente que los acerque a Dios. Recuerda, el Espíritu Santo no solo obra en ti, sino a través de ti. ¿Qué harás con este llamado? El pecado imperdonable puede parecer aterrador, pero no debe ser motivo de temor si estás buscando a Dios. Mientras haya un latido en tu corazón y un deseo de acercarte a Él, la puerta del perdón está abierta. Pero esa puerta no se abre sola. Tú tienes que dar el paso. Ahora que sabes todo esto, quiero que te hagas una última pregunta. ¿Qué harías si hoy fuera tu última oportunidad para responder al llamado de Dios? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber tu respuesta. Y si este video te ha ayudado, dale me gusta, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete al canal. Cada semana exploramos temas que nos ayudan a profundizar en nuestra fe y acercarnos a Dios. Gracias por estar aquí. Y recuerda, el amor de Dios siempre está más cerca de lo que imaginas.